Hoy nos encontramos con el economista Ronald Balsa. Él también es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Y nos encontramos porque tenemos que tocar un punto muy importante, más que un punto es un tema, que es el tema de la reconversión monetaria. Hasta hace unos días el presidente de la República había dicho que simplemente la reconversión monetaria iba porque tenía que ir. Y resulta que se reúne con la gente de la asociación bancaria y lo convencen de que la reconversión monetaria no debe ir. Vamos a hablar hoy sobre este tema porque incluso cuando hicimos unas encuestas en la calle, la gente no sabía por qué era la reconversión monetaria, cuáles son los billetes. Entonces, vamos a tocar algunos puntos con el economista hoy. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Como había dicho yo antes, el presidente había dicho, incluso había asegurado, que la reconversión monetaria tenía que ir, porque él lo había ordenado así. Y resulta que haciendo una comparación con el 2007, nos encontramos en que primero ya el cono monetario era de conocimiento público, casi que ya todo el mundo sabía cuáles son los billetes y los había incluso manipulado, y en esta oportunidad ni siquiera los billetes están aquí. Hay un rumor, no queremos hacer eco en la patilla de esto, pero hay un rumor de que supuestamente los billetes ni siquiera están en camino. Si tenemos una medida inflacionaria, que le dicen hiperinflación, ¿cómo estamos haciendo nosotros para hacer una reconversión monetaria en este momento? Bueno, la reconversión era tan imposible como retirar el billete de 100 bolívares. Cuando se trató de hacer, o por lo menos el presidente dio la orden de hacerlo, en 3 días además. O sea, una reconversión es un proceso que lleva tiempo, muy buena referencia a la del 2008, porque eso se llevó por lo menos 9 meses públicos de trabajo, en los que había ya una ley de reconversión y había una cantidad de indicaciones que fueron entregadas con retraso por el Banco Central de Venezuela, pero en un tiempo de 9 meses, con un sistema bancario que estaba en mejores condiciones del que tenemos en este momento, porque no estaba sometido a las presiones de una hiperinflación, tenía todavía la posibilidad de hacer actualizaciones rápidas en términos tecnológicos, porque tenía los recursos para hacerlo. Si recordamos, estábamos en medio de un boom petrolero, porque el 2008 fue el año de mayor precio del petróleo que hubo en Venezuela. El Banco Central podía traer billetes porque había dinero para pagarlos. Nunca supimos cuánto se usó porque no se rindieron cuentas, ¿no? Pero en ese momento era posible incluso pedirle a las casas de la moneda que aceleraran impresión de billetes, y eso no sabemos cuánto pudo costar porque como se hizo tan rápido, 9 meses también es muy rápido, es posible que el Banco Central haya tenido que pasar por delante de otros que ya habían hecho sus encargos con tiempo. Es decir, había la posibilidad de, utilizando todo el dinero que había en ese momento y todos los recursos tecnológicos, los recursos humanos, poner en marcha una reconversión. En ese momento no era necesaria, hacía falta tener otro tipo de políticas que eran justamente las que podían impedir una inflación crónica como la que teníamos, y el Banco Central estaba haciendo justamente lo que no debía. En este momento la situación es tremendamente peor, o sea, al tener una hiperinflación y una crisis de efectivo como la que tenemos, porque el gobierno se retrasó en la actualización del cono monetario, tenemos 2 problemas a la vez. Uno, que los precios suben muy rápido, y otro, que no hay efectivo para pagar. Aquí ya no se puede decir que el Banco Central usa la maquinita de imprimir billetes porque hace tiempo que no la usa, ¿no? Por eso no tenemos suficiente efectivo. La decisión del presidente de posponer la reconversión no es sorprendente. Lo sorprendente es que la haya tomado tan tarde, que haya sometido a tanta gente a la presión de resolver problemas que no tenía, en lugar de resolver los problemas que el mismo presidente ha estado causando. Claro. Incluso estábamos diciendo, bueno, justamente se va a llamar a reconversión monetaria el día que es feriado bancario, en el que no hay, la gente tiene que ir a trabajar igual, porque a pesar de que es feriado bancario, pues tú tienes que ir a trabajar igual, y sin efectivo, sin dinero, sin las monedas nuevas y sin los billetes viejos tampoco. Entonces, ¿cómo ibas a hacer tú, gobierno, para poder, o sea, tendrías que haber decretado por lo menos un día no laborable? Y además el pago del impuesto se retrasó hasta finales de este mes, ¿no? O sea, y las máquinas fiscales para cobrar el IVA tienen que actualizarse.
Y no sabemos qué relación ha tenido el CENIAT en todo esto. O sea, si verdaderamente los comercios que tienen que hacer sus actualizaciones tecnológicas han podido hacerlas en combinación con el CENIAT. Tampoco sabemos, pues ya la SUNDI había dicho que cualquier empresa que no estuviera lista se iba a ver como desestabilizadora. ¿Hasta qué punto las empresas estaban en condiciones materiales de resolver los problemas? No tanto porque quisieran hacerlo, no, sino porque no hubiera suficientes proveedores de servicios disponibles para hacer las actualizaciones que necesitaban. Y eso es algo que no solamente afecta a quienes manejan sistemas electrónicos, sino a todos los que tienen que trabajar con efectivo. O sea, por ejemplo, el transporte público en Venezuela se paga en efectivo. Uno no podría entender cómo la gasolina se paga en efectivo. No puede entender cómo un gobierno puede pensar que puede sustituir el cono monetario actual, que es insuficiente en muchos aspectos, por algo que todavía no ha llegado a estar a la vista de todos nosotros, y detener el país. O sea, porque ¿cómo hago yo para pagarle la camioneta al señor que me va a llevar de un sitio a otro si yo no puedo pagar mi transporte? O sea, la medida no tenía ningún sentido, y lo sorprendente no es que la haya detenido el presidente, sino que se haya tardado tanto. Hemos hablado y hemos dicho que estamos en un momento de hiperinflación, hemos hablado de escasez de efectivo, y si hemos hablado también de esa escasez de efectivo como tal, también tenemos que decir que no tenemos medicinas, no tenemos alimentos. Y entonces, ¿cómo se iba a pagar o cómo se va a pagar esta nueva emisión del cono monetario? Porque son varios billetes y deben ser varios millones o miles de millones de billetes que hay que imprimir. Bueno, eso es uno de los puntos sorprendentes en todo esto, porque nosotros no tenemos efectivo, pero tenemos exceso de billetes. Porque el presidente de la República y el Banco Central de Venezuela mantuvieron una emisión de billetes de 2 bolívares, 5 bolívares, 10 bolívares, 20 bolívares durante mucho tiempo. Y los billetes de 100 bolívares se imprimieron también en una cantidad que era injustificable, porque ya en el año 2016 nosotros necesitábamos el billete de 5.000 bolívares. Con un billete de 5.000 te hubieras ahorrado 50 billetes de 100. Y para trasladar esa cantidad de billetes, meterlos en los cajeros, pues los bancos tuvieron que incurrir en costos, ¿no? Y justamente muchos cajeros se deterioraron rápidamente porque el uso era demasiado acelerado. Nosotros vemos que los pensionados han tenido que hacer colas larguísimas, no tanto porque no haya suficientes billetes, sino porque no hay suficiente efectivo, que son dos cosas distintas. Porque los pensionados salían con bolsas llenas de billetes. O sea, con una cantidad enorme de papel. Todo ese papel, billetes de muy buena calidad, se perdieron. Y el presidente, cuando nos dice que se va a sustituir un cono por el otro, lo que nos dice es que todos los billetes nuevos que mandó a pedir el Banco Central hace poco serían quemados de inmediato. Entonces es dinero que se está quemando. Y en su lugar tú deberías traer nuevos billetes y tienes que pagarlos, como tú muy bien dices, con recursos que deberían utilizarse para otras cosas, ¿no? Nosotros deberíamos tener medicina en los hospitales, no solamente en las farmacias, porque ahí uno tiene que pensar que la razón por la que no hay es porque el gobierno ha interferido en las actividades privadas de una manera tremendamente destructiva, pero no se justifica que en los hospitales no haya medicina, y eso debería importarlo directamente al gobierno, o que en los colegios públicos no haya desayuno para los niños. Entonces aquí hay prioridades y el gobierno no las cumple. Si tú tienes exceso de billetes porque tomaste malas decisiones a la hora de decidir cuál era la denominación, y los vas a destruir todos para traer unos que todavía no existen y que no has pagado, que no van a valer nada en unos meses porque estamos en hiperinflación, estás botando el dinero que necesitan los enfermos y necesitan los niños y los ancianos para comer. ¿Qué beneficio nos trae a nosotros una reconversión monetaria en este momento? Ninguno, nos trae puros perjuicios. O sea, aquí el gobierno lo primero que tiene que hacer es detener la hiperinflación. Y eso solo se detiene teniendo cuentas claras, haciendo que todo el mundo sepa cuáles son las cifras oficiales, no solamente las de inflación, las de comercio exterior, las cuentas de capitales, todo esto, sino las del presupuesto, porque nosotros vamos a necesitar asistencia financiera y nadie le va a prestar a quien no tiene las cuentas claras. O sea, nosotros estamos en una situación crítica, tenemos demandas que vienen sobre PDVSA de distintas empresas que fueron expropiadas por el presidente Chávez y no se tomaron las previsiones para pagar en caso de perder alguna demanda. O sea, nosotros estamos en una situación crítica. Y perder el tiempo en una reconversión no ayuda en nada. O sea, aquí había que detener la hiperinflación y después
hacer una reconversión en un contexto mucho más completo, que es lo que permite hablar de reformas monetarias. O sea, que es lo que implica reconocer que el dinero solo preserva su valor si tú tienes políticas fiscales que sean consistentes, que sean transparentes, que sean confiables, que tú tienes un sistema cambiario que todo el mundo comprende, que todo el mundo sabe por qué el tipo de cambio sube o baja, y no en situaciones como las que nosotros vivimos, en las que no hay ninguna transparencia y por eso tenemos tan graves problemas. Es decir, que con esta eliminación de los 3 ceros, ¿también se elimina nuestro poder adquisitivo? No, para nada. Lo que estamos eliminando todos los días, o sea, lo que elimina nuestro poder adquisitivo todos los días, es un proceso hiperinflacionario que el gobierno ha disparado por no tener un sistema cambiario, por haber atacado al sector privado como lo ha hecho, acabando con las posibilidades de producción interna, porque no podemos importar suficientemente, porque no hay exportaciones que nos permitan tener dólares. O sea, eso es lo que hace que nuestro poder de compra se pierda. La reconversión lo que hace es agravarnos las condiciones de vida, utilizando los recursos que necesitamos para unas cosas en otras. O sea, cuando en una casa alguien tiene hambre, alguien está enfermo, tú no puedes utilizar el dinero para comprar papelillo. Y eso es lo que el gobierno está haciendo. ¿Qué viene ahora después de este retroceso o recule, como le queramos decir, ¿no? En criollo? ¿Qué viene ahora para Venezuela? Porque supuestamente son entre 60 y 90 días. Todavía a este momento de esta entrevista, pues no hay una definición exacta de cuántos días van a posponer esta nueva puesta en marcha de la reconversión monetaria. ¿Qué nos espera? Bueno, la reconversión es un tema que debería ser irrelevante. O sea, en este momento el problema es la hiperinflación, el régimen cambiario, el financiamiento internacional, y el presidente se detiene en algo irrelevante. Lo que hace es hacernos perder tiempo con respecto a lo que hay que hacer. Lo terrible de esta situación es que quien está enfermo y no tiene la medicina se agrava. El niño que no come no va a crecer lo que hubiera podido crecer. Todas las personas que se retiran del colegio no estudian lo que pudieran estudiar. Y mientras tanto el presidente nos dice que nos esperemos 2 meses para cambiar 3 ceros. O sea, es completamente irrelevante el tema de la reconversión. Por supuesto, necesitamos tener una moneda que no pierda su valor, pero eso no se consigue con una reconversión en las condiciones absurdas en las que el presidente ha planteado esto. Y digo el presidente porque lamentablemente el Banco Central parece que hubiera desaparecido otra vez, como desapareció en el año 2008, cuando simplemente aceptó las indicaciones del gobierno. Yo recuerdo mucho que la locha fue colocada por el Banco Central, a pesar de que la ley del Banco Central, la ley que salió de la reconversión, decía que solamente podías tener 2 decimales y no 3. En algo tan simple y tan absurdo, el Banco Central estuvo ausente. En esta situación, el Banco Central está todavía peor. Y lamentablemente, pues, parece que la última palabra siempre la tiene el presidente y la tiene a última hora. Esperaremos entonces la nueva resolución del Banco Central, porque debe ser el Banco Central el ente regulador que debe dar esa información. Muchísimas gracias, Ronald Balsa, por aceptar nuestra invitación. A ustedes siempre, muchas gracias, y especialmente a ti por la invitación. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. La Patilla Economía está pendiente de la reconversión también.